Sara de la Rica lleva mucho tiempo pensando en cuestiones que tienen que ver con la evaluación hecha con rigor de las políticas públicas en algunos ámbitos de la comunidad autónoma vasca. Además de su recorrido profesional, que es largo y muy valioso, ¿no?, como catedrática de la Universidad del País Vasco y presente en muchas instituciones internacionales, y últimamente está trabajando, yo creo que se puede decir, en poner en pie una iniciativa en el País Vasco orientada justamente a reforzar las posibilidades de que se haga evaluación de políticas con seriedad, disponiendo de una organización que esté pensada para ello, ¿no? Y como es normal que en ese terreno nos encontremos, ¿no?, pues a mí me parece que merece la pena escuchar ya resultados de esos ejercicios. Lo que le hemos pedido es que nos cuente la experiencia de la renta mínima vasca, la experiencia una vez en curso su evaluación, ¿no? Y ese es el tema de su intervención, ¿no? Bueno, vamos a esperarnos a que nos lo cuente para después seguir hablando. Gracias, Sara. Bueno, muchísimas gracias. Estoy siempre encantada de venir al IBIE. Siempre me ha parecido un centro a imitar. Y, de hecho, esta es una de las iniciativas que efectivamente estamos tratando de promover, ¿no?, y de que nazca. Se llama ISEAC. Parece que esto va a ser una fundación to be dentro de poco. Por ahora nos hemos constituido como un equipo en el cual efectivamente nuestro objetivo, y así lo hemos presentado a la sociedad, es tratar de crear un centro absolutamente independiente, siempre desde la evidencia empírica, con rigor y con solvencia técnica. O sea, hace falta, primero, es muy importante que haya muy buena información, que esa es nuestra materia prima. Lo segundo, es muy importante que podamos utilizar las herramientas frontera, y para eso tenemos que estar siempre en la frontera del análisis y de la academia. Pero después tenemos que tener un rigor y una independencia brutal. Y esta independencia, digamos que yo la llevo en el ADN, pero es muchísimo más complicado todo desde la independencia. Entonces, bueno, pues este es un proceso que empezó hace 3-4 años. Empezamos a tratar de trabajar con el gobierno vasco para que empezaran efectivamente, primero, a proporcionar información, segundo, a que se dejaran evaluar, tercero, a decirles que éramos agentes creíbles. Vamos progresando con dificultades, con barreras, con días con mucha ilusión y con otros días donde dices casi que lo dejo todo y me vuelvo a meter a mi despacho, pero en esto estamos, ¿no? Y entonces, dentro de todas estas cosas, que realmente ahora estamos haciendo muchas y estamos muy ilusionados, pues una de las cosas que hicimos fue, empezamos a contactar con el Departamento de Empleo, y el Departamento de Empleo, pues conseguimos 2 años después que nos dieran los datos de todos los desempleados vascos, el SEPE. Lo que es los SEPEs, pues hace 2 años nosotros tenemos ya los datos de todos los parados vascos durante 2 años seguidos, con lo cual se pueden hacer muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, con ello, pues estamos realmente trabajando ahora con la consejería. Después de bastante tiempo han decidido que es muy útil lo que hacemos. Vamos allí, les presentamos cada 2-3 meses cómo vamos evolucionando. No les importa cuando salen mal en la foto, lo cual no os imagináis lo que era el primer día que les enseñabas una slide que salían mal, pues la verdad es que siempre encontraban razones. No, es que esto es por esto, es que esto es por otro. Ahora ha cambiado la cosa. Entonces les dices, oye, esto está mal, y dice, bueno, pues venga, vamos a ver qué podemos hacer para mejorarlo. Con lo cual, la verdad es que hemos hecho enormes progresos. Yo estoy contenta. Y una de las cosas que hicimos casi de tapadillo es que, dado que estaban los datos del SEPE, pues entonces dijimos, vamos a evaluar la RGI vasca. Vamos a evaluarla en varias cosas. Y esto se lo comentamos así como en los pasillos, en los laterales. Y dijimos, oye, de paso que os estamos haciendo cosas, que sepáis que vamos a hacer una tesis doctoral en esto. Bueno, vale y tal. Bueno, cuando se dieron cuenta de que salían cosas bien y cosas mal, pues, en fin, ha habido cosas que no les ha gustado mucho, hemos tenido nuestros problemas, pero finalmente la tesis doctoral ha salido adelante, nos han dejado que lo publiquemos y tal. O sea que, y esta entonces son 2 capítulos realmente de la tesis de una de mis estudiantes. Y entonces, la razón, lo que voy a hacer,
todo el tiempo, esta ponencia ya la he presentado otra vez, es un poco explicaros en varios ámbitos las luces y las sombras de la RGI vasca. Tiene cosas buenas, hemos evaluado, ahora os diré en qué dimensiones, y tiene cosas también mejorables, ¿no? Lo primero que nos parecía, cuando realmente vimos que estaban los datos de los parados y teníamos toda la información de quién recibía o no RGI, y esto, estábamos en el pleno debate, que es hace 2-3 años, de la renta universal. Entonces, esta no es una renta universal, esta es una renta de garantía mínima, pero que realmente tiene unos requisitos, ¿no? Y entonces, bueno, como tal, yo la voy a evaluar. Yo no voy a entrar ahora en esto, si es esta la renta de garantía que debería de existir o no. Lo que sí os quiero decir es que yo estoy muy de acuerdo en que haya una renta de garantía incentivadora. O sea, que a mí me parece bien que exista una protección a aquel que no puede, por diversos motivos, no se puede mantener, que está por debajo de los umbrales de la pobreza, que se les ayude, pero que el fin último sea emanciparse de esa renta, ¿eh? Y esto no es la renta universal. Entonces, si alguien quiere saber mi opinión es esa. Yo no estoy de acuerdo con una renta básica universal, sí estoy de acuerdo con un esquema como estos, pero como vais a ver, también tiene margen de mejora. También deciros que estaba en el Parlamento hasta el otro día, parecía que iba a salir una reforma de la Ley de Garantía, que algunas cosas, algunos aspectos iban en la mejora de los aspectos más ineficientes, pero que como al final se ha liado la parte política, porque al final han aprobado el voto de censura, entonces el PP les ha retirado y entonces estaban en empate y no se ha podido aprobar. Entonces ahí está, está en estos momentos sin poderse aprobar cuando creían que ya la tenían aprobada. Bueno, entonces todo el tiempo os voy a contar las luces siempre en verde y las sombras siempre en rojo. Esto es algo que ya llevo haciendo muchos años y que me gusta mucho hacer. Y entonces, para que veáis, se basa en esto, ¿no? Tenemos 2 papers, uno que está escrito por mi estudiante, que es Lucía, y por mí. Este lo podéis sacar en la página web, en estos momentos está en revisión en una revista, y entonces este es Assessing the Impact of a Minimum Income Scheme, a Case Study, y entonces lo que hacemos básicamente, esto es, bueno, ahora os diré lo que hacemos, y luego esta, que lo ha hecho ella como un capítulo propio de tesis, es básicamente evaluar solo con el tema, el impacto en la pobreza. Aquí vais a ver que tiene también impacto sobre el mercado laboral. Bueno, las dimensiones en las que voy a hablar es las 3, son primero, cuál es el impacto de la RGI en la disminución de la pobreza. El segundo, en la disminución de la desigualdad. Y en tercero, respecto a la participación en el mercado laboral. ¿Vale? Estas son las 3. Bueno, pues empezamos. Antes, por si acaso, quien no conozca los datos de la RGI vasca, deciros cosas. Lo primero, que básicamente 1 de cada 4 desempleados en Euskadi recibe la RGI vasca. Si en estos momentos, en términos de dinero, la RGI, en el País Vasco se gastan en la RGI unos 450 millones de euros al año. Esto es más o menos un 40% de todo lo que gasta el Departamento de Empleo, porque está digamos, unida al Departamento de Empleo, y es un 4% del total de gasto que tiene Euskadi, que hoy creo que son cerca de 12.000 millones. O sea, es un 4% del gasto total. Son unas dimensiones importantes. O sea, quiere decir que creemos que es un gasto suficientemente importante como para que se evalúe. Lo segundo, que para que realmente se reciba, y esto es importante que lo entendamos bien para luego ver el impacto, el hogar debe de ingresar por debajo de un umbral de pobreza que lo define el Gobierno vasco. El Gobierno vasco define 8 tipologías de hogares, y ahora veréis cuáles son. O sea, de un miembro, de 2 miembros con un menor, de 3 miembros con un pensionista, hay 8. Y para cada uno de ellos decide que estar por debajo del umbral de la pobreza es cobrar por debajo de X euros en el total del hogar. A partir de ahí, todo lo que esté por debajo hasta ese umbral se le da como RGI. ¿Vale? Siguiente. Le llamamos un sistema que se llama de último recurso, es decir, antes de recibir la RGI tienes que haber agotado todas las otras prestaciones, todas las posibles contributivas, todas las posibles asistenciales, que en general vienen ligadas al tema temporal, y ya agotado todo, si sigue tu hogar bajo el umbral de la pobreza, entras en la RGI. Es necesario documentar residencia en Euskadi. Me acuerdo muy bien que al principio, cuando empezamos a analizar este tema, uno de los responsables me dice, nos está viniendo gente de Nepal,
que dicen que hay que hacer para recibir la RGI. Entonces, bueno, pues hay cierto tiempo que se exige de residencia en Euskadi. Hay unos requisitos en eso. Y no se puede tener más que una vivienda en propiedad. Es perfectamente compatible con tener un empleo. Si en tu empleo ganas, imaginémonos que estás en un hogar cuyo umbral de pobreza son 850 euros y tú cobras por tu trabajo 650, se te sigue compensando. No solo eso, sino que además si trabajas, como lo que se quiere es que trabajes, se te permite incluso que superes un poco más. Se llaman los estímulos al empleo. Y es dificilísimo computar los estímulos al empleo. Los hemos internalizado en nuestro análisis, pero para ello nos hemos vuelto locos, porque está muy, muy complicado entender realmente cuáles son los mecanismos de los estímulos, pero los hemos computado. Muy bien, pues empezamos ya. La RGI y la disminución de la pobreza. ¿Cuáles son las luces? Bueno, pues lo primero que os voy a decir es que la RGI es muy eficaz para combatir la pobreza según los estándares del gobierno vasco, ¿vale? Que hemos preguntado por qué eran esos y nadie nos lo ha sabido explicar. La sensación es que finalmente, después de discutir varios agentes, llegan a decir, bueno, pues una hogar con 3 individuos de este tipo debe cobrar 900 y pico euros. No sabemos cómo han hecho esos cálculos y no nos los han sabido explicar. Pero entonces, según su definición, la pobreza se radica en un 98%. Es decir, que si aceptamos como bueno lo que ellos consideran de pobreza, lo hacen bien. Erradican la pobreza, prácticamente. Y de hecho, si no hubiera RGI, hay una encuesta, bueno, esto lo hemos utilizado todo con una encuesta de pobreza y desigualdades sociales que es buenísima. Es una encuesta que han hecho ya 5 olas, tiene 10.000 y pico individuos y además de poder mirar muchísimas cosas del mercado laboral, tiene enorme riqueza en términos de pobreza de hogares. Y hemos utilizado esa encuesta que es suya. Y entonces, si no hubiera RGI, realmente hubiera un 6,5% de pobres, con RGI quedan con un 2,7%. ¿Quiénes son estos que quedan? Pues 2 razones. Una, quien no cumple los requisitos, pues no lleva suficiente tiempo en el País Vasco o lo que fuere, o quien no la pide, porque quizá haya gente que cumpliría estos, pero no la pide. Pero fijaros que quedan muy pocos, ¿vale? O sea, realmente queda muy poco pobre según sus esquemas. Otra de las luces que tiene es que la RGI es muy pro-pobre, es decir, que realmente alivia, sobre todo, a aquellos que están muy lejos del umbral. Entonces, por tanto, en temas de cohesión social, realmente ayuda mucho a la cohesión social en esos términos. ¿Cuáles son las sombras? Y ahora os vais a ver algunas cosas. Pues lo primero es que, una de las cosas que primero dijimos es, bueno, no sabemos muy bien por qué han creado estos umbrales de la pobreza. Vamos a ir a estándares. Entonces, según los estándares de la OCDE, tenemos 2 niveles general de pobreza. El de pobreza se llama aquel que no llegas al 60% de la renta mediana de tu sociedad, y otra es el 40%, que es la pobreza extrema. Entonces dijimos, vale, pues vamos a poner en confrontación un poco estos estándares que tiene el gobierno vasco para cada tipo de hogar con los estándares, digamos, de pobreza más internacionales. Y entonces mirar lo que hay. Estos son los 8 tipos de hogares, ¿vale? El tipo 1 es solamente un adulto, el tipo 2 son 2 adultos solo, el tipo 3 se llama 2 adultos y un hijo, o 3 adultos, o 2 adultos y 2 niños, bueno, esto es, ¿vale? Entonces, cada uno de los hogares tiene una tipología diferente. Y luego está aquí el tipo 8, donde hay ya, son más personas. Vamos desde hogares más pequeños hasta hogares más grandes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, este es 3 adultos y al menos uno es retirado. ¿Qué implica esto? Pues implica, esto es el tanto por ciento de la renta mediana. Y entonces, llegar al 40% sería estar en la pobreza extrema. Y llegar al 60% sería estar en pobreza. Bueno, pues fijaros cuántos azules. Es decir, hay montones de hogares que, aun cobrando la RGI, siguen estando en pobreza extrema. Entonces, esas personas que dicen, es que tenemos un montón de gente cobrando la RGI y tal, como si fueran millonarios, bueno, pues la gran mayoría de los hogares que cobran la RGI siguen, según los estándares de pobreza de la OCDE, estando en pobreza extrema. Con lo cual, yo creo que esto es importante de decir, porque este es un tema caliente desde el punto de vista del debate, y hay mucha gente que lo que dice es,
pero mucha gente, estos RGI que están aquí cobrando, que parece que se están yendo a Hawái todos los meses, ¿no? Con la RGI. Pues no. Entonces, sobre todo, fijaros que aquí los hogares que están por debajo de la pobreza extrema son sobre todo los más grandes. Y esto es por lo siguiente, porque llega un punto que en la RGI hace un tope y dice, a partir de tantos adultos yo solo te doy un tanto. Claro, esos, cuanto más grande es el hogar, más pobres son, ¿vale? Entonces aquí hay un problema de que tratan bastante mal a los hogares grandes, porque quedan todos por debajo de la pobreza extrema. Porque le topa. Entonces dice, a partir de no sé cuánto es esto, usted no puede recibir más de 1.200 euros. Vale. Ese por tanto, es, yo diría que uno de los mayores, digamos, sombras. La siguiente es, en términos también de disminución de la pobreza, es una sombra porque se producen ineficiencias. Hemos utilizado para esto, básicamente, voy a contarlo muy rápido. Básicamente hemos utilizado algo que se llaman las curvas de Beckerman. Entonces, si ranqueamos a todas las familias desde la que tiene menos renta a la que tiene más renta, entonces esta línea nos iría diciendo cómo están en pobreza, ¿vale? Y este sería un umbral, suponemos su umbral, ¿vale? El umbral que define el gobierno vasco. Esto es un tipo de hogar, supongamos el hogar con 2 adultos. El umbral de la pobreza que define el gobierno vasco es X, para ese hogar. Si yo no tuviera RGI, pues yo tendría la renta de esas familias, desde el más pobre, este es súper pobre, y llega un punto en que estos ya no son pobres según ese umbral, porque les estoy ordenando, les estoy rankeando. ¿Qué nos haría la RGI? Bueno, si la RGI fuera perfecta, lo que tenía que hacer es a todos estos hogares ponernos aquí, y todos estos hogares tendrían que estar aquí. Pero realmente no es así. Entonces, lo que hemos hecho es computar cuál es la renta de esos hogares si no hubiera RGI, porque se la quitamos, porque la conocemos, y luego se la ponemos, ¿vale? Y entonces lo que dices es, vale, se me van creando diferentes tipos de impactos. Por ejemplo, el A es si yo soy capaz de, con la RGI, a estas familias llevarles desde aquí hasta aquí, a todas estas dejan de ser pobres. Por tanto, esto es mucha eficiencia. Estas me quedarían siendo pobres todavía, ¿vale? Entonces estas familias seguirían siendo pobres. Pero por aquí, en cambio, tú no tendrías que financiar a estas familias y les estás sobrefinanciando, porque no eran pobres y ahora eran pobres, pero ahora digamos que les estás dando de más, y luego encima hay un área de gente que no era pobre y les estás financiando. Entonces, lo que hemos hecho es computar para cada tipo de hogar qué tipo de ineficiencias hay, ¿vale? Entonces, lo que vemos es, bueno, lo primero, os he dicho cuánto se erradica, pues la eficacia es muy eficaz porque se erradica prácticamente la pobreza, pero sin embargo, hemos computado que hay un 13% de recursos que se dedican a hogares que no eran pobres sin la RGI. Por tanto, a estos hogares no se les debería de financiar según sus estándares. Y segundo, hay una serie de recursos que se dedican a hogares no pobres, pero que se sobregasta. Y este es un 36%, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto se lo hemos hecho saber, que efectivamente, de hecho luego Lucía ha hecho una serie de simulaciones de cómo se podría redistribuir estas ineficiencias de cara a ser más efectivo, y entonces se podría incluso subir los umbrales. Pero bueno, entonces eso es con respecto a la pobreza. Por tanto, se erradica, pero se podrían usar los recursos de manera más eficiente. Segundo, con respecto a la desigualdad. Con respecto a la desigualdad os tengo que decir que son luces, porque lo que hace realmente la RGI es reducir desigualdades. Y esto lo hacemos con el índice de Gini. El índice de Gini nos va diciendo en distintos años cuál es la desigualdad, cuál es el índice, sin nada, esta es la azul, si no hubiera nada, si hay transferencias sociales, pero sin RGI, y si hay transferencias sociales más RGI. Por tanto, la RGI, respecto a las otras transferencias sociales, nos baja la desigualdad. Y de hecho, estamos, fijaros, en términos de 27, 25, si lo comparamos con España o con Europa, fijaros en qué índices de Gini están. Por tanto, estamos en el País Vasco con unos índices de Gini muy por debajo de Europa y, por supuesto, de España. Por tanto, y en ese sentido, la RGI colabora, en términos pequeños, pero colabora a disminuir la desigualdad. Y la tercera parte, yo tengo hasta -4, ¿no? Vale. Y la tercera parte es el tema de la participación laboral. Esto es por donde yo empecé, porque esto es lo mío.
Entonces, la pregunta es, bueno, te están pagando la RGI y entonces nos queríamos hacer dos preguntas. Lo primero, ¿retrasa la salida a un empleo? Es verdad que no es la función de la RGI. La RGI tiene como función disminuir la pobreza, pero yo creo que es lícito decir, bueno, se crea este incentivo a no trabajar, ¿no? Lo mismo que un subsidio de desempleo. Te pagan el subsidio de desempleo, ¿retrasa tu salida a un empleo? Bueno, pues queríamos verlo, ¿no? Hay que entender que efectivamente la RGI es una política pasiva. A ti te dan ese dinero por unos requisitos. Entonces, esta es la primera pregunta que nos hemos hecho y que os voy a contar las luces y las sombras. Y la segunda es, en principio, conceptualmente, en la RGI, todo el hogar está metido en el sistema público de empleo y deberían de estar siendo todos activados para emanciparse de la RGI. Y de hecho es verdad que todo el hogar está metido en el sistema, conocemos a todo el hogar. Pero lo que es cierto es que solamente un 38% de los individuos que reciben la RGI reciben algún tipo de activación. Y tampoco ellos saben muy bien por qué no llegan a todos. Supongo que porque tienen muchos, ¿no? Pero la pregunta que nos hicimos es, bueno, ¿funcionan las políticas de activación? ¿Les aceleran la salida a un empleo? Y ahí es donde hemos hecho la evaluación contrafactual. Entonces os voy a contar, y esto ya sí que es la evaluación de una política activa. Entonces os cuento las luces y las sombras. Lo primero, la evaluación. ¿Qué pasa? Claro, el RGI no es un individuo aleatorio, es un hogar absolutamente sesgado. Entonces, cuando queremos evaluar si retrasa, o sea, si la RGI tiene un impacto negativo sobre la salida a un empleo, queremos identificar el impacto y no es fácil. Nos enfrentamos, lo primero, a un sesgo de selección brutal. Los RGI son personas con un nivel educativo bajísimo y con una estancia en el desempleo altísima. O sea, la mayoría llevan más de 4 años en el desempleo, con lo cual no es ni siquiera una población aleatoria respecto a los parados. Por tanto, están muy sesgados. Y luego, además, puede haber efectos confounding, ¿no?, que hay que intentar identificar. Bueno, entonces, por tanto, eso con respecto a la política pasiva. Y con respecto a la política activa, la pregunta era, ¿mejora la transición hacia un empleo? Y entonces lo que hemos hecho es analizar dos tipos de políticas. Esta de orientación y seguimiento, que la tenemos identificada, quién recibe servicios de orientación y seguimiento y quién recibe servicios de formación. Es verdad que en los datos que nos habían dado hasta ahora solamente es recibo formación o no. Ahora ya nos han dado todos los tipos de formación y vamos a entrar a evaluarlos. Pero hasta ahora solo es si recibían o no formación. Por supuesto, aquí vuelve a haber sesgo de selección, porque quién es activado y quién no es activado nosotros no sabemos el por qué activan y por qué no activan. Con lo cual ahí no sabemos cuál es el proceso. Bueno, entonces lo que hemos hecho es, hemos tratado de hacer una evaluación contrafactual en la cual hemos intentado, lo mejor que hemos podido, tratar aquellos que reciben tratamiento. En la primera pregunta es los perceptores de la RGI. ¿Y quiénes son el control? En principio son aquellos no receptores de la RGI, pero tratamos de machearles con las características observables más parecidas posibles. Por tanto, lo que hacemos es tratar de hacer un propensity score, de manera que intentamos, aquellos que tienen mayor o menor probabilidad de recibir la RGI, se le planta la ponderación y entonces hacemos la reponderación. Y entonces así es como lo identificamos, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues el inverse probability weighting o después aumentado por otras covariates. O sea, básicamente lo que hacemos es cuál es la probabilidad en la primera pregunta de recibir la RGI respecto a no recibirla, en la segunda de ser activado respecto de no ser activado. Cada individuo recibe una especie de reponderación para pseudo-aleatorizar la muestra y finalmente calculamos el average treatment for the treated, es decir, para los que reciben o en la segunda pregunta para los que son activados. Y luego, para el tema de la activación, sí que podemos también hacer el propensity score matching. Os tengo que decir que los tres métodos dan exactamente igual. Lo que sí quiero es mostraros un poco, esto básicamente lo hacemos para quien no conoce nada de la contrafactual, porque esto lo hemos tenido que presentar a la administración. Entonces, lo que hacíamos es, para que ellos entendieran esto, es, fijaros, los individuos que reciben la RGI, la duración en el desempleo, fijaros que está muy sesgada hacia individuos con muchísimas duraciones de desempleo, y esto es el nivel educativo, tienen niveles educativos muy bajos, las burbujas nos dicen magnitud. Si yo miro a los no RGI, en cambio son así, son individuos con mucha más educación y además tienen muy poca duración en el desempleo.
¿Qué hacemos al ponderarles? Antes de la reponderación pintan así, en el momento que les reponderamos, ya fijaros que los individuos, como tú das mucho más peso a los parecidos, lo que hacemos básicamente es consideramos mucho más a individuos muy poco educados y con muchas duraciones en el desempleo. O sea, cada individuo está reponderado. Bueno, pues entonces, una vez que hacemos esto, para pseudo-aleatorizar el tratamiento, la pregunta es, ¿retrasa la RGI la salida hacia un empleo? No, es 0, 0. Pero es verdad que la salida media a un empleo de un RGI es 3,5% y la salida media a un empleo de un no RGI es 8%. Pero lo que aquí demuestra es que todo eso se debe a la composición, a que son individuos poquísimo educados e individuos con muchísima duración en el desempleo. Que si los no RGI fueran iguales, tendrían tasas de salida tan bajas. ¿Vale? Por tanto, la razón es que tienen muy bajos niveles educativos y larguísima duración en el desempleo. La sombra es que lo que es verdad es que observamos que sí existe cierta trampa de hacia dónde salen, porque aquellos que salen a un empleo, además de que salen pocos, siguen siendo en un 93% perceptores de la renta. Claro, lo que no sabemos es si esto es porque no les ofrecen otro o porque no quieren coger otro, ¿no? Porque seleccionan aquellos empleos que les siguen siendo compatibles con la RGI. Esto no lo sabemos. Por tanto, lo único que vemos es que, desde luego, siguen siendo su mayoría pobres y siguen recibiendo la RGI. Y esto es una mala noticia, porque una de las razones es emanciparse de la RGI y esto no se consigue. Pero, como os he dicho, no podemos documentar el porqué. Vale, segundo es si funcionan o no las políticas de activación, y esta ya es la última parte. Y es, bueno, lo que hemos mirado es orientación y seguimiento. Aquí el 40% de los perceptores reciben esto, lo deberían de recibir todos, pero solo el 40% y no sabemos por qué. Y luego la formación la reciben poquísimos, solo el 3%. Y nos hemos hecho la misma pregunta y hemos seguido la misma metodología. ¿Cuáles son las luces? Pues que ambos son positivos. En concreto, en la orientación, las tasas de salida aumentan en un 20%. A ver, es verdad que siguen siendo bajísimas, pero la orientación es relativamente barata. Por tanto, nuestro mensaje aquí es: hay que tratar de seguir activando y a poder ser a más personas. De hecho, la formación, lo que pasa es que tenemos muy poca información porque no sabemos el tipo, pero para estos individuos que se han formado, aunque es verdad que son el 3% solo, y hemos hecho lo mismo con los grupos de control, o sea, hemos tratado de hacer el matching, pues se duplica la tasa de salida de aquellos que reciben formación. Por tanto, en ese sentido, esos son sombras, esos son luces. Ayuda, tanto la orientación como la formación ayuda a salir. Las sombras para nosotros es que son demasiados pocos a los que les están formando y no sabemos por qué. Y segundo, porque las tasas de salida aún así, aunque es verdad que el impacto es grande, siguen siendo bajísimas. Estamos con tasas de salidas de 6 de cada 100 al mes y por tanto esto es bajísimo. ¿Vale? Pues esto era un poco lo que os quería mostrar.